Hola compañeros, pues nosotros vamos a estar presentándoles el tema de etanol y bebidas fermentadas. Esperamos no abrumarlos y aburrirlos con toda la información y que disfruten la presentación. Bueno, voy a comenzar hablando de las bebidas fermentadas. Estas poseen un bajo contenido de alcohol, en donde por ejemplo la cerveza y la sidra van a tener entre un 4 o un 5 grado de alcohol y el vino entre un 12 y un 15 grado. Bueno, las bebidas fermentadas son conocidas por tener micronutrientes como por ejemplo vitaminas, antioxidantes, fibra y minerales. Bueno, las bebidas destiladas pues van a ser aquellas que se van a obtener a partir de hervir una bebida fermentada y pues se eleva la graduación del alcohol. Pues se aprovechan lo que viene siendo las diferencias de volatilidades de los compuestos a separar. Bueno, les voy a hablar un poquito de la historia de las bebidas fermentadas. Se dice que estas surgen en las culturas clásicas mediterráneas y nacieron al mismo tiempo que la agricultura, posiblemente por una fermentación espontánea de los granos húmedos. La mayoría de los historiadores dicen que el vino y la cerveza surgen en Mesopotamia y dicen que fue una parte importante en la alimentación de estos pueblos. Bueno, el primer proceso de destilación que se conoce se remonta a los años 800 a.C. Según las diferentes zonas geográficas y el paso del tiempo, pues la destilación fue evolucionando, pero pues cambió en la era industrial, en donde pues empezaron a usar diferentes partidas de material base o diferentes procesos de producción. Bueno, pues en la Edad Media estas bebidas eran una parte muy importante en su alimentación. Eran dadas a enfermos en hospitales y conventos como reconstituyentes. También, dado que pues en ese tiempo el agua no era segura, pues las bebidas fermentadas se utilizaron como fuente de hidratación y de alimentación. Además, pues por el proceso fermentativo se conoce que pues tenían una acción antimicrobiana, pues que les ayudaba mucho. Bueno, pues en esta tabla podemos ver que dependiendo del material base va a ser la bebida fermentada que se va a obtener. Ya va a ser dependiendo si se va a utilizar alguna fruta, algún grano, algún cereal o algún, pues lo que sea que se llegue a utilizar. Un ejemplo vendría siendo, por ejemplo, si se usa la cebada, pues se va a obtener como bebida fermentada la cerveza. Y pues si a esta bebida se le aplica una destilación, se va a obtener como resultado el whisky. Bueno, pues esta tabla nos dice los gramos de etanol que se va a tener por cada 100 mililitros de una bebida alcohólica, en donde pues en primer lugar con mayor cantidad de etanol está el licor con entre 25 y 38 gramos de etanol por cada 100 mililitros y en último lugar está la sidra con 3.6 gramos de etanol por cada 100 mililitros. Pues bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Entre el 2009 y el 2018, el consumo de alcohol entre los mexicanos aumentó un 5% y se dice que el 55.6% de las personas que consumen alcohol declaró ser menor de edad cuando se ingirió la primera vez una bebida alcohólica. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de las bebidas predilectas de los mexicanos, en donde en primer lugar se encuentra la cerveza, segundo lugar el tequila y en tercer lugar el whisky. Y bueno, pues hablando un poquito de números de la industria de las bebidas alcohólicas, en el 2018 México tuvo un valor de ventas de 612.8 mil millones de dólares, que es una cantidad excesivamente grande, y tuvo una venta por volumen de 8.290.7 millones de litros. Pues bueno, como la cerveza es la bebida alcohólica más comprada en México, vamos a hablar un poquito de ella. El principal productor en el mundo es China, seguido de Estados Unidos. En tercera posición se encuentra Brasil y México se encuentra en la cuarta. Y bueno, pues el Museo Interactivo de Economía dice que México se encuentra en primer lugar de los países con mayor exportación de cerveza, con un comercio mundial del 26.04%. Y pues con esto podemos decir que nuestra cerveza es muy buena y que a los países extranjeros les encanta.
Hola compañeros, yo les hablaré del proceso de las bebidas alcohólicas enfocándome en la fermentación y para ello trataré de poner como ejemplo el proceso del vino y la cerveza para entenderlo un poquito más. Como ya lo hemos visto, las bebidas alcohólicas para su fabricación necesitan un proceso llamado fermentación, el cual consiste en concentrar cierto tipo de líquido rico en azúcar que con la ayuda de ciertas levaduras se encargarán de descomponer la glucosa y otros azúcares para la producción de etanol y dióxido de carbono. Esto lo tomaremos o lo entenderemos más como el principio básico de la fermentación. Tenemos dos grupos interesantes, los cuales son los saccharomycetos, los cuales son los microorganismos que viven sobre los líquidos y sustancias azucaradas, y los no saccharomycetos, que como lo dice su nombre, son lo contrario a las anteriores. Y ahorita vamos a hablar un poquito más en específico de cada levadura. Bueno, siguiendo con las levaduras, también tenemos la Saccharomyces apiculatus, la cual se utiliza en la fermentación del vino. Al contrario de las anteriores, esta solo fermenta glucosa. Además, otra característica es que deja de reproducirse cuando la concentración alcohólica de un líquido alcanza un 3 a 4%. En el caso de los vinos, cuando se llega a esa concentración, empieza a actuar la Saccharomyces ellipsoideus, la cual es la responsable de la fermentación de los azúcares del mosto. También tenemos la Saccharomyces cerevisiae, la cual se desarrolla en el mosto de la cerveza. Esta también tiene como similitud, se puede decir, a la Saccharomyces ellipsoideus, ya que su función suele ser la misma, pero se le conoce con diferente nombre por el medio en el que se encuentra. Bueno, siguiendo con las levaduras, también tenemos la Saccharomyces apiculatus, la cual se utiliza en la fermentación del vino. Al contrario de las anteriores, esta solo fermenta glucosa. Además, otra característica es que deja de reproducirse cuando la concentración alcohólica de un líquido alcanza un 3 a 4%. En el caso de los vinos, cuando se llega a esa concentración, empieza a actuar la Saccharomyces ellipsoideus, la cual es la responsable de la fermentación de los azúcares del mosto. También tenemos la Saccharomyces cerevisiae, la cual se desarrolla en el mosto de la cerveza. Esta también tiene como similitud, se puede decir, a la Saccharomyces ellipsoideus, ya que su función suele ser la misma, pero se le conoce con diferente nombre por el medio en el que se encuentra. Bueno, para terminar con los saccharomycetos, tenemos la Saccharomyces pastorianus, la cual hay tres variedades. Una de ellas produce vinos secos de sabor áspero y por otra parte las otras actúan sobre la cerveza produciendo líquidos turbios y de sabor amargo. También tenemos a la Willia anomala, la cual se aisló en una levadura de cerveza. Forma el velo gris en la superficie de los líquidos y produce el olor a esencias y frutas. Fermenta la glucosa, pero no descompone la maltosa y sacarosa. Ahora seguiremos con los no saccharomycetos. Dentro de ellos podemos encontrar la Candida utili, o mejor conocida como tórula. Al igual que la anómala, que es la levadura que les expliqué en la última diapositiva, también forma el velo en los líquidos fermentados provocando sabores amargos y desagradables. También tenemos a la Mycoderma vini, que al igual que las otras dos, produce también el velo. Pero esta tiene la diferencia de que es aerobia, transformando el alcohol en dióxido de carbono y agua. Bueno, ahora seguiremos con los sustratos. Los sustratos de los cuales se produce la fermentación son en todos los casos carbohidratos, pero hay veces que son distintas dependiendo de los productos y las levaduras que se utilizan para la fermentación y los requisitos que se le exigen. En este caso, siguiendo la línea del vino y la cerveza, como les dije al principio que trataremos de usar esas dos bebidas, tenemos que para la cerveza los sustratos que lo constituyen son la maltosa y la maltotriose. Por otra parte, en la fermentación del vino, los sustratos que lo constituyen son la glucosa y la fructosa. Esto por la gran concentración de carbohidratos, como lo habíamos mencionado al inicio de esta diapositiva, que se obtienen del zumo.
Ahora seguiremos con las condiciones requeridas para la fermentación alcohólica. Algunas de las condiciones que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una adecuada fermentación son las siguientes: temperatura, aireación, pH, nutrientes y activadores. Esto haciendo referencia más hacia el mosto, que es la fase previa a la fermentación, y a los inhibidores. Bueno, seguimos con las condiciones. En este caso hablaremos de la temperatura, la cual nos dice que para poder llevar a cabo una fermentación correcta se necesita tener una temperatura adecuada, la cual se recomienda que esté en los rangos desde los 13 a los 14 grados Celsius hasta los 33 a 35 grados Celsius. Sin embargo, tenemos un principio que a menor temperatura es más fácil conseguir un mayor grado de alcohólico. ¿Por qué? Porque a altas temperaturas hacen fermentar más rápido a las levaduras y con esto llegan a agotarlas antes. Además, si la temperatura de la fermentación está por encima de 33 a 35 grados Celsius, el riesgo de parada es muy elevado, al igual que la alteración bacteriana, ya que a estas elevadas temperaturas las membranas celulares de las levaduras dejan de ser tan selectivas, emitiendo substratos muy adecuados para las bacterias, y con esto tendríamos una contaminación en el producto. Ahora seguimos con la aireación, que esto se remonta a los tiempos pasados, ya que durante mucho tiempo se pensó que para llevar a cabo una fermentación se necesitaban de un ambiente anaerobio. Sin embargo, se ha comprobado que se necesita una cierta aireación, la cual consiste en proporcionar oxígeno a través de remontados previos a la fermentación, o sea, en el mosto. Esto lo estamos viendo desde un punto de vista del proceso de la creación del vino. Este tipo de remontados también equilibran la concentración de alcohol que se acumula en la parte superior y ayudan a prevenir ataques de bacterias no deseadas. Este también sirve para librarnos de la contaminación y tener un mejor producto y una mejor calidad. Ahora hablaremos del pH. El pH toma una gran importancia para las levaduras, ya que regularmente cuanto menor es el pH será peor para las levaduras al momento de fermentar. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el pH del vino, que no es nada favorecedor para levaduras por naturaleza. Pero no todo es malo, porque al tener este pH o un pH bajo, se puede decir así, las bacterias se encontrarán ausentes y con ello tendremos un producto de mejor calidad, ya que el rango de contaminación por bacterias se verá disminuido, y con esto pues la calidad de nuestro producto será mucho mejor. Ahora seguimos con la parte de nutrientes y activadores. Pues bueno, esta condición se refiere a la fase previa de la fermentación, la cual es el mosto, el mentado mosto, en donde las levaduras fermentativas necesitan los azúcares para su catabolismo, que es prácticamente el principio que vimos al inicio de la presentación, pero además necesitan de otros sustratos para su anabolismo, como lo son el nitrógeno o fósforo, carbono o azufre. Estos, como lo dice el nombre, ayudarán como nutrientes y activadores para obtener un mejor rendimiento a la hora de la fermentación. Para terminar, en el apartado siguiente hablaremos de los inhibidores. Como tal, esto hace referencia al tratado previo igual, pero ahora de la materia prima, porque a veces los componentes que se utilizan pueden llegar a estar contaminados o tener una capacidad en sí de inhibición, la cual puede llegar a inhibir la función fermentadora de la levadura a utilizar. Por eso es importante obtener materia prima de calidad. Es por eso que en algunas empresas de la fábrica de vinos
o cervezas como tal, son muy rigurosos en el aspecto de la obtención de la materia prima. Por lo mismo de, como quieren un mayor rendimiento en sus fermentaciones, es mejor obtener producto de calidad para obtener materia prima de calidad, perdón, y para obtener un producto con calidad también. Bueno, ya para casi terminar con el proceso, hablaremos de los métodos de operación en la fermentación, que son parecidos a lo que nos explicó el profe, pero ahora serían enfocados en la fermentación como tal. Hablaremos de los tres métodos comunes, que son el discontinuo, que es el batch, el semicontinuo, perdón, que es el feed batch, y el continuo. Seguiremos con el primer método, que es el discontinuo, que es mejor conocido como por lotes o tandas, sin alimentación. Se trata de colocar dentro del bioreactor la carga total de cada proceso de fermentación y se va a dejar que se lleve a cabo el proceso productivo o por el tiempo que sea necesario. Literalmente es tener la mezcla, añadir el tiempo adecuado para el proceso, dejarlo correr hasta que termine y se pueda recolectar el producto. De manera sencilla, esa es la explicación en proceso de fermentación. También tenemos el método semicontinuo, que es por lotes alimentados con alimentación de entrada. Se refiere a que se alimenta una línea de entrada para que el sistema de fermentación tenga un producto con máximo de crecimiento y aumente la productividad. Podemos tener como ejemplo lo que ya habíamos mencionado de la temperatura. Tal vez se tenga ya un lote preparado para el proceso de fermentación, pero te das cuenta que necesitas un poco más de producto. Por lo tanto, bajas un poco la temperatura para aumentar la durabilidad de la actividad fermentadora de la levadura, y con esto se puede alimentar con un poco más de mosto para aumentar el producto y con ello obtener más producto del pensado. Y para terminar con los métodos tenemos el continuo, que regularmente se utiliza más por quimiostato. ¿Qué es el quimiostato? Pues el quimiostato es un tanque de producción que mantiene el crecimiento bacteriano en la fase de crecimiento exponencial. Se alimenta una línea de entrada o alimentación, como ya lo hemos mencionado en el método anterior, y se drena una línea de salida o lavado. Esto para tener un equilibrio y ambas líneas sean iguales y la producción sea continua. Bueno, ya para terminar la etapa del proceso vamos a hablar de los métodos de recuperación. Ya vamos a tener una idea de estos métodos porque hace poquito nos dejó una tarea el profe, pero trataremos de enfocarnos más en el ámbito de la industria en la que estamos hablando. Entonces, en este caso hablaremos particularmente de la filtración. Bueno, antes de terminar con lo del que es el proceso y el objetivo de la filtración, quisiera hablarles de una etapa que se me pasó a decirles que es muy importante para entender la filtración, porque se hace la filtración, que es la etapa después de la fermentación, que es la maduración. Se obtiene el producto de fermentación y se pone en un recipiente para guardarlo, literal. Son como los barriles que conocemos, o en el caso del vino, no recuerdo muy bien en dónde se almacena, pero se almacena. Después de un tiempo de almacenaje, se puede observar en la superficie del vino un precipitado con posibles desechos o componentes no deseados que pueden dañar la calidad del producto. Esto es importante porque con ello se da a entender el objetivo de la filtración, que es retirar esos productos o desechos no deseados a través del principio que todos conocemos, que es una membrana que separa lo deseado con lo no deseado, o las partículas grandes con las pequeñas. Entonces, con esto podemos asegurar que el producto que nos va a llegar o que vamos a dar como terminado es un producto de calidad. Bueno, esta imagen es más para entender lo que ya les expliqué, que tenemos el vino, tenemos en donde fue almacenado durante el tiempo de maduración,
Y tenemos el proceso de filtrado, que es el paso de la sustancia o del líquido, en este caso el vino, por las membranas para la separación de dichos desechos, y con ello tener en unos casos la clarificación y la obtención del producto de calidad. Ya con ello se lleva el proceso de embotellamiento y lo demás de comercialización, que eso ya tal vez nos compete a nosotros, pero en esta clase de microbiología no creo que sea importante mencionarlo. Pues bueno, ahora vamos a pasar a la última parte, que es el artículo. La verdad nos costó mucho trabajo encontrar uno porque, pues de cierta manera, ya todos los procesos de las bebidas fermentadas y los licores ya están muy bien establecidos en las industrias. Entonces, encontrar algo nuevo, innovador, que no se haya escuchado o se haya visto, pues estaba complicado. Pero pues encontramos este artículo que fue hecho en el 2019 con el título de Bebidas alcohólicas innovadoras obtenidas mediante cofermentación de mosto de uva y jugo de frutas. Voy a hablarles muy superficialmente de este artículo, pero si quieren indagar más, en las referencias se encuentra la bibliografía donde lo pueden encontrar. Bueno, pues en este estudio se utilizan dos mostos de diferentes vinos. El mosto en este caso viene siendo como la uva machucada, o sea, con el jugo, la piel, las semillas, todo mezclado. Y diferentes jugos de frutas. En este estudio se utilizó lo que viene siendo el kiwi, el melocotón y la fresa, y se fermentaron con dos diferentes especies de levaduras. Bueno, pues después de haber hecho todo el proceso se dieron cuenta de que no todos los jugos funcionaban, ya que no dejaban un buen sabor, y el más agradable fue el que fue hecho con el mosto de Cabernet Sauvignon y jugo de kiwi en una proporción 60-40, fermentado con té del Bureki. Pues después de que lo probaron los consumidores y todo eso, solo el 39% dijo que lo compraría, pero pues esto representa pues una bebida innovadora y agradable, con un impacto positivo en la sostenibilidad, ya que pues una producción puede limitar la pérdida de frutas frescas, además de contribuir al campo ecológico. Bueno, pues en esta tabla se pueden observar los parámetros de la bebida con mejor sabor. Se puede observar el azúcar, el etanol y metanol que tiene esta bebida. Bueno, pues este estudio nos representa una estrategia para la reutilización tanto del kiwi como el excedente de uva o del mosto, dándonos un enfoque sostenible con la innovación en el campo de las bebidas alcohólicas. Pues puede aportar beneficios tanto a bodegas y como agricultores, ya que pues se limitan las pérdidas de la uva o el vino y la fruta. Y bueno, pues este estudio nos demuestra una nueva bebida que podemos hacer con el excedente de fruta o de vino, y pues esto podría contribuir positivamente a la economía de la industria vitivinícola. Esta industria pues es la del vino. Y por último, pues aquí nosotros tenemos nuestras referencias. Con esto nosotros concluimos nuestra presentación y esperamos que haya sido de su agrado y agradecemos su atención.